tan impulsada y de la que tanto se habla y que en este momento incluso lo puedo ver en pantalla, ¿no? Ingresó al Senado el dictamen del proyecto, así que para esto vamos a hablar con un entendido en la materia y vamos a presentar a nuestro siguiente protagonista. Así es, vamos a hablar con el doctor Juan Irusta. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con un extenso currículum en el Poder Judicial y en funciones al respecto. Buen día, doctor Irusta. Acá Adrián Eduardo, María Belén Stutz, Gonzalo Gallo lo saludan. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos y todas ahí y a toda la audiencia desde ya. Bien, sí, ayer vi la noticia y que ya está el dictamen ingresado y bueno, que va a ser tratado en las próximas sesiones del Senado. Exactamente, la última vez que nos comunicamos, pues, por ahí hablamos más sobre supuestos o sobre las cosas que habían trascendido en lo que es la reforma judicial, pero hoy por hoy se conoce el potencial articulado de la misma y más o menos manifiesta los mismos temas de los que habíamos hablado la última vez, pero sí ahora con una vertiente un poco más amplia, ¿no? Sí, por ahí para no aburrir a la audiencia un poco, pero recordamos que se unifican, te lo resumo, trato de resumirlo brevemente, se unifican, digamos, el fuero penal federal, que es el que se crea con la asiento en la ciudad de Buenos Aires. Ahí el punto más importante y creo que el neurálgico de esta reforma es la unificación de los fueros criminal y correccional federal y nacional en lo penal económico, que están todos radicados en la capital federal, ¿no? Y eso se transforma en lo que es todo un fuero penal federal, obviamente en la misma ciudad de Buenos Aires. Y después ahí también están tribunales orales, la Cámara de Apelaciones y los juzgados, que ya están, y se van a crear otros juzgados, de los cuales, 23 juzgados más, entonces, de los cuales los juzgados que están funcionando, una secretaría se queda en el juzgado ya existente y la secretaría, como tienen dos secretarías, se les va a la otra secretaría a los nuevos juzgados, digamos, se amplía en juzgados y se sirven de una de las secretarías. Eso creo que es la reforma que más se cuestiona en todos los ámbitos, llámese de la oposición, llámese de la Asociación de Magistrados. Digo para no aburrir con todo el articulado, porque en realidad la cuestión acá, la Asociación de Magistrados, por ejemplo, hace hincapié que dice, bueno, toda esta ampliación y unificación de juzgados en lo penal federal, también como se va a implementar el Código Procesal Penal que fue suspendido por decreto en el anterior gobierno, se van a necesitar más fiscalías. El proyecto contempla casualmente la creación de fiscalías, de hecho a nivel penal federal se crean 23 fiscalías en la ciudad de Buenos Aires, y se crean 5 fiscalías ante el Tribunal Oral Penal Federal y bueno, con cada una con su secretaría. Después se crean defensorías en los distintos estamentos también. Otra cosa que es importante por ahí mencionar, que se transfiere o se traslada. Nosotros acá tenemos muy claro cuál es la justicia federal en la provincia del Chubut y cuál es la justicia provincial, ¿no? Sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, al ser capital federal, tiene dentro del Poder Judicial de la Nación esa misma justicia, hablo en el ámbito penal, también pasa en el civil, justicia federal y justicia que como si fuera la provincial, o sea, que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, pero se llama justicia nacional, por ejemplo, en lo penal. Claro. Esa justicia, que acá claramente es la provincial, se transfiere a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que se debería haber hecho, que ya venía el proyecto desde el 94 en adelante, eso tendría que haber traspasado esa competencia a la ciudad de Buenos Aires. Esa es otra cosa que contiene el proyecto. Hay un capítulo específico que también hay que ponerle atención, que es las causas en trámite, que es otro cuestionamiento, sí, ¿no?
El artículo 14 dice las causas en trámite, creo que actualmente en trámite, dice, radicadas en los tribunales orales, en los criminales federal y tribunales orales nacionales de penal económico y todos estos que se unifican, bueno, van a continuar su trámite ante estos mismos organismos, ¿sí? Hasta que se concluyan. Así que ahí también... Es decir, digamos, que no entrarían dentro del régimen nuevo. Claro, siguen radicados en los mismos juzgados, en los mismos tribunales, las causas que ya están tramitando. No van a quedar en manos de los nuevos juzgados que se están creando y los nuevos tribunales que se están creando. Por eso también esto también creo que echa por tierra algunos argumentos que se habla de impunidad para ciertos sectores y no, en realidad ahí se respeta y el proyecto contiene que esas causas continúan en los mismos juzgados y tribunales. Doctor Irusta, le hago una consulta, perdón que lo interrumpa ahí. A mí me llama la atención, se habla de la reforma judicial como algo muy fuerte que presenta el gobierno nacional, pero a los efectos que se buscan, prácticos. A los efectos prácticos, yo le pregunto, ¿agiliza los procesos? ¿Beneficia? A su opinión personal entiendo que este proyecto todavía va a tener sus modificaciones, pero diga usted, que es un entendido en la materia y viene siguiendo de cerca y se nota esta reforma. ¿Usted entiende que esto agilizaría o beneficiaría los procesos? En lo que es aspecto penal federal, sí. ¿Por qué? En realidad ya se podría haber hecho antes, porque había un nuevo Código Procesal Penal que transforma el sistema de llevar los juicios, en el cual, que es el sistema que tenemos nosotros en la provincia, el sistema acusatorio, ¿sí? En el cual ahí el sistema acusatorio le lleva mayor oralidad y permite que las investigaciones estén a cargo de los fiscales, ¿sí? Hoy las decisiones y quién que se le iba a juicio, a nivel federal estamos hablando, están a cargo de los jueces. En cambio acá no, a nivel provincial, por ejemplo, sí están a cargo de los fiscales. ¿Qué pasa? Paradójicamente, ese sistema requiere la intervención de mayores fiscalías y mayores juzgados, ¿sí? De hecho, acá la reforma acompañó, a nivel local, provincial, acompañó el crecimiento del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Y defensorías. Desde ese aspecto, y a largo plazo, no creo que a corto, sí lo veo positiva esa reforma. Digamos, hoy el poder, por decirlo, el poder judicial y el poder de decisión y de investigación de las causas penales resonantes está reducido a un grupo de jueces que viene siendo muy cuestionado, pero eso es harina de otro costal, y que también con muy poca transparencia de asignación de las causas, ¿no? Claro. Podemos dar nombres, yo en eso no le escapo, digamos, nosotros sabemos todas las causas de resonancia recaían en Bonadío, por ejemplo. Claro. ¿no? Eso creo que es, pero eso y eso hace más ágil la justicia, no, lo hace más transparente. Qué buen punto ese. Eso creo que también no ocultaron la intención, me parece, este gobierno respecto de esta reforma, ¿no? Pero me parece que, obviamente, que la sociedad en realidad lo que más necesita es agilidad en los procesos judiciales. Y la reforma apunta al federal penal, ¿no? En este sentido. Y también la distribuye al interior del país, ¿no? Crea juzgados, o transforma secretarías para no aburrir a la audiencia, penales en juzgados, ¿no? Bien. Así que, pero bueno, yo creo que es buena la pregunta y creo que hay que seguir debatiéndola. Bien. Porque desde ya que la demanda de la sociedad es una mejor justicia, y no solo una mejor justicia, sino transparente, sino independiente y más eficaz. Doctor Irusta, acá mi compañera Belén le quiere hacer una consulta. Bien. Sí. Le estaba escuchando atentamente con las reformas y con su opinión, que la ve muy positivo. Entonces, la pregunta que le quería hacer es,
¿por qué la oposición se enoja tanto o qué argumentos tiene para rechazar estos cambios o no? O sea, ¿por qué cree usted que hay tanta oposición con esto? Y yo, dejando la hipocresía de lado, son intereses cruzados, ¿no? Porque además, posicionémonos 3, 4 años antes, Sí. ¿no? En el que el gobierno de Mauricio Macri tenía, y Garabano vino acá a la provincia dos veces que yo recuerdo, un proyecto de justicia 2020. Claro. O sea, ellos también tenían un proyecto de reforma judicial, Sí, me acuerdo. de los cuales muchos de esa reforma judicial hoy está contenida en este proyecto. Por eso, la verdad que no le encuentro mucha explicación. Y por eso hice hincapié que creo que el punto neurálgico está en lo que hoy se conoce como la justicia Comodoro Pi, ¿no? Claro, claro. Me parece mal igual también, y comparto, no sé si con la oposición o quien lo diga, que eso sea todo el objeto de la reforma. Me parece que nosotros, a nivel de la sociedad y los poderes públicos y la comunidad necesita que un poder judicial eficiente y no casualmente que eso vaya cambiando gobierno a gobierno según el gobierno que asuma y reforma la justicia. No, me parece que la reforma tiene que ser integral y no enfocada en estas circunstancias que la verdad que preocupó a este gobierno y a otros gobiernos pero que arrastra muchísimas penumbras, digamos, y oscuridades respecto del funcionamiento. Claro. Pero creo que la oposición, que válidamente lo puede hacer y lo puede cuestionar, y de hecho este es un proyecto de ley que recién entra, un dictamen que recién entra al Senado, donde va a tener la posibilidad de debatirlo. Pero también, bueno, si me preguntás a mí, habría que preguntarle a la oposición, ¿no? Pero claro, ellos tenían un proyecto de justicia 2020 del cual casualmente habían modificado un código procesal penal que inexplicablemente el presidente anterior lo suspendió por decreto, una ley, ¿no? Claro. Absolutamente absurdo, ¿no? Que sí, y que nada más que quizás por cuestiones económicas, la verdad que desconozco los motivos, pero que un código procesal penal federal que ya estaba aprobado y que, bueno, instauraba el sistema acusatorio que nosotros conocemos a nivel local, ¿no? Bien, gracias. Una pregunta más. Si usted tuviera que criticar este proyecto de ley y decir, bueno, para mí esto es criticable, se podría hacer mejor de esta manera, ¿qué puntos serían y por qué? Y es difícil. Yo, la verdad, como el dictamen se hizo público ayer, y bueno, cuando Gonzalo me avisó que me iban a llamar para la nota, obviamente me puse a estudiar. Claro. Pero porque vengo siguiendo el tema, pero... Igual viene aprobando, sepa que viene aprobando. ¿Vamos bien? Bueno, sí, buenísimo. muy bien. Y bueno, leí el dictamen y en profundidad, no, esto en realidad... está sujeto a modificaciones. Los actores que están en la justicia, los jueces, creo que tienen mucho para decir ahí respecto a la opinión. Debe haber un montón de cosas para corregir. Mejorar, claro. Veo, obviamente, que esta reforma implica, no sé, en algún lado leí, 1.196 millones de pesos. Sí. Una cosa así enorme de gasto. Por eso no sé de qué forma se va a financiar y la creación de juzgados en todo el interior del país. Yo creo que es positivo, que no, pero obviamente que es un proyecto y que es perfectible. Por ejemplo, una crítica, ahí encontré algo que sí conozco, porque el penal no es mi área, pero sí mi experiencia en el Poder Judicial, y yo trabajé muchos años en el Fuero Contencioso Federal. Y el proyecto original unificaba, me llegan a escuchar mis amigos de Contencioso Federal, me matan, pero unificaba la justicia contencioso federal con la civil y comercial federal. Astutamente, porque hay mucha gente muy inteligente ahí, crearon, y el proyecto lo contiene, un tribunal de conflictos de competencia, o sea, los fueros no se unifican y los mismos jueces dirán a qué fue. Hola.
contencioso federal. Para explicarle a la audiencia, sencillamente es, en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Civil y Comercial Federal, por ejemplo, entiende en cuestiones de navegación, obras sociales, temas de relaciones exteriores, y la Justicia Contencioso Administrativo Federal, de mucho peso, con causas muy relevantes y con mucho volumen de causas, tuvo a su cargo, eclosionó cuando fue el Corralito, ¿recuerdan? Claro, sí. Bueno, todas las causas que está involucrado el Estado Nacional van al fuero contencioso administrativo federal. Claro. O sea que imagínense el volumen de causas. De causas que tiene, y civil y comercial, sinceramente, suena un grillo en esa sociedad, claro. ¿no? Claro, y los respeto mucho, conozco un montón de gente, pero y se pueden enojar, pero sinceramente a los contenciosos federal les vendría bárbaro unificarlo, pero la contra, ¿cuál es? Que, claro, el contencioso federal va a entender cuestiones muy complejas y después va a tener que estar atendiendo una carta de documento de amparo de salud. Claro. Entonces, ahí, bueno, me parece intermedio, está bien esta resolución que salió de crear un tribunal de conflictos de competencia y zanjaron esa cuestión, pero me parece que eso hay que reformarlo, no puede haber grandes estructuras con muchos jueces y de que un lado hay una gran carga de trabajo y en el otro nada. Claro. Pero bueno, eso es algo muy local y yo justo como trabajé ahí lo conozco. Claro. Y no a nosotros acá no lo vemos, pero a nivel nacional sí, ahí ese fuero contencioso, ahí pasaron las privatizaciones, cualquier decisión del Poder Ejecutivo. Bueno, hoy fue una jueza contencioso federal la que resolvió por medida cautelar que no trate el Senado los traslados los acuerdos, los traslados que elevó el Consejo de la Magistratura. No sé si están al tanto. Bueno, fíjense por eso la relevancia que tiene el fuero contencioso federal. Así que de ese aspecto, eso creo que es materia de análisis en el proyecto y de revisión. Y después, acá en realidad no tengo una opinión porque desconozco, pero me parece que la creación de juzgados federales en el interior tiene que medirse a través de estadísticas, ¿no? ¿Qué causas se entiende, de qué calidad y qué cantidad, ¿no? Claro. Entonces, no es crear un juzgado federal en, no sé, cualquier lado, no sé, por decir, digo Las Heras, para no generar polémica. Y qué competencia va a tener, cuántas causas va a tener, porque ahí va a ir un juez, un secretario, empleado, recursos estatales, ¿no? Entonces, eso también me parece que hay que analizarlo. Yo supongo que lo deben haber hecho, y que esa creación en el fuero interior de juzgados federales y secretarías, espero que esté acompañada por esta. Es lo único que yo creo que hay que ponerle también atención, porque como todo recurso del Estado que hay que respaldarlo con una necesidad puntual, colectiva, de concreta, interés público, ¿no? Exactamente. Doctor, le agradecemos muchísimo su intervención, la verdad, bastante claro, sobre todo en esto que tiene que ver con la parte de la transparencia y las críticas y las nociones que nos dio. Seguramente cuando tengamos más información o cuando se trate, volveremos a contactarlo para revisar todas estas nociones. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, buen día y estamos hablando, seguimos el tema a ver cómo evoluciona. Buenísimo, Un abrazo para todos. Está aprobado, va con 10 ahora. Va con 10.